Ok, bueno, pues muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mesli, Ricardo, Raúl Pablo, Jesús. ¿Cómo les fue de fin de semana? Bien, mucha lluvia por acá. ¿En dónde estás, Mesli? En Jalapa, Veracruz, Ok, preciosa ciudad, ¿eh? Creo que tienen así todos los es. climas, todos los días, ¿no? De hecho, hoy en la mañana mucho sol, después hubo un poco de norte, ahorita está nublado, pero ya empezaba a llover. Cuando está lloviendo. A mí me tocó estar por allá en Sala Jalapa en el año 2012. Estuve como un mes y medio más o menos en el proceso electoral federal. La verdad es una ciudad muy bonita. Pues qué Oh, bueno qué bien. que están bien, qué bueno que descansaron un poquito del diplomado. Y bueno, pues miren, nos tocó la suerte de tener dos módulos continuos, ¿no? Es la primera vez que me pasa, en un mismo diplomado, tener dos clases así de pegaditas. Pero bueno, esto también me sirve un poquito para darle continuidad a las pláticas, ¿no? A las temáticas. Y bueno, el día de hoy y el día de mañana, vamos a estar viendo lo que es el control de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos indígenas, ¿no? O sea, propiamente vamos a estar hablando otra vez de derechos políticos, ¿no? Pero ejercidos desde los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Sobre eso va a tratar este módulo y la verdad es que es un tema bien interesante y que se incorporaban a los diplomados, en diversos diplomados, ¿no? El de control de constitucionalidad y convencionalidad, en el de debido proceso, en el de justicia electoral inclusiva. Es decir, era un tema, ¿no? que empezaba a verse como transversal y que aparecía en diversos diplomados. Recientemente, a principios de este mes, por fin ya creamos un diplomado en sistemas normativos internos que de forma específica pues va a estar abordando esta temática de una manera más sistemática, ¿no? Pero bueno, además de eso, pues creemos que todavía como parte de los temas ya especializados en el derecho electoral, pues vale la pena empezar a comentar estas temáticas, ¿no? Y miren, la verdad es que yo quisiera empezar con ustedes, pues hablando de un asunto, ¿no? De este subreg 157 diagonal 2022, ¿no? Miren, si ustedes lo buscan, es un artículo, es una sentencia que habla de todo el contenido del artículo segundo constitucional, ¿no? Fíjense, por un lado, es una sentencia que aborda los derechos político-electorales de comunidades equiparables a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? También es una sentencia que habla sobre las cadenas impugnativas en materia de derechos político-electorales de grupos étnicos. Pero dentro de esta cadena impugnativa va a ser bien interesante la aplicación que hacen de la Constitución y de la Convención Americana para resolver estos asuntos, ¿no? Y, y la verdad es que es una sentencia que, a pesar de que se dicta en 2022, es una sentencia que nos regresa a los años de 1992, ¿no? O 2001, cuando empezamos a hablar sobre los cambios que necesitaba nuestro país en materia
de pueblos originarios, ¿no? Es una sentencia donde nuevamente parece que pues no hay precedentes, donde no hay interpretaciones respecto de los derechos de estas comunidades étnicas que aparecen en algunas entidades de nuestro país, ¿no? Eh, el SUBREC 157 diagonal 2022 y sus acumulados es una sentencia que habla sobre una comunidad, sobre la comunidad Levarón, ¿no? En el norte del país y que pues es una comunidad que a lo largo de su historia ha venido teniendo ciertos problemas sociales, problemas de inseguridad pública y que en los últimos años empezó a sufrir pues muchos atentados, ¿no? Contra dirigentes y personas que habitan la comunidad Levarón. Frente a esa situación, la comunidad pues acude a las autoridades municipales a solicitar, ¿no? Pues la protección a su comunidad, pero también, fíjense, algo bien interesante que es la declaración de certeza de derechos colectivos a favor de su comunidad, ¿no? Propiamente lo que ellos están solicitando es que las autoridades del Estado, las autoridades, digamos, municipales, legislativas, pues les otorguen este reconocimiento de derechos colectivos, este carácter de persona moral, ¿no? Que tiene derechos y obligaciones, ¿no? ¿Para qué? Pues justamente para poder, con base en esa declaración de derechos, poder organizarse y poder empezar una cuestión o un fenómeno de autogobierno, ¿no? Para justamente desde su propia comunidad empezar a pues generar las condiciones de seguridad pública. Y fíjense, esta solicitud, pues en un principio la retoman en el ayuntamiento, ¿no? Analizan lo que está, el planteamiento que está en la solicitud de la comunidad y les niegan, ¿no? Hay una negativa para realizar esta declaración de derechos, ¿no? Inconformes con esta declaración del ayuntamiento, lo que sigue es que acuden al tribunal local, ¿no? A solicitar una revocación de la declaración, ¿no? Y aquí es donde empieza un poquito el tema de la constitucionalidad, ¿no? Aquí lo primero que hace el tribunal electoral local, pues es plantear la revocación de la respuesta del ayuntamiento al considerar que la autoridad competente para hacer la declaración de certeza de derechos, pues es el Congreso local, ¿no? Y bueno, esto tiene una justificación, ¿no? En varios precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también desde ciertos precedentes que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El caso emblemático a nivel nacional, ¿no? Podríamos decir que es el caso de Cherán en el estado de Michoacán, y en el ámbito interamericano, pues sería propiamente el caso Yatama contra Nicaragua. Tanto en Cherán como en el caso Yatama, el criterio que, digámoslo así, prevalece en ambas sentencias es que las decisiones para analizar los temas de autogobierno y propiamente de armonización entre los intereses de las comunidades indígenas con las reglas que operan en el sistema electoral,
nos dicen ambas sentencias, pues deben estar acorde con lo legislado en el ámbito legislativo, ¿no? En el caso de Cherán, si bien propiamente no había una legislación local, a la legislación que remite la sentencia de Cherán es a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? En el caso de Yatama, ¿no? Y la sentencia de la Corte Interamericana, pues va en el sentido de que la determinación de si se puede participar por partidos políticos y asociaciones políticas, esa es una decisión que deben de tomar los poderes legislativos de cada uno de los estados-nación, ¿no? En ese sentido, creo yo que el tribunal local toma esta decisión, ¿no? Y revoca la respuesta del ayuntamiento y le dice, tú no eres autoridad competente para dar esta respuesta, ¿no? Y determina que es el Congreso local quien debe de hacer esta declaración de certeza de derechos, ¿no? Bueno, ante esta resolución del tribunal local, fíjense, viene una controversia a nivel regional, ¿no? Donde la sala regional, en este caso era la circunscripción de Guadalajara, emite una sentencia en la que revoca la sentencia del tribunal local, ¿no? Y fíjense, aquí el argumento que retoma la sala regional es que los tribunales electorales no son competentes para conocer de esta controversia, ¿no? Porque, fíjense, el argumento es que todo lo que tiene que ver con y fíjense cómo lo aborda la sala regional, dice todo lo que tenga que ver con comunidades tribales no es un asunto que tenga que ver con la competencia de los tribunales electorales. Fíjense, el tribunal local lo tomó como un tema de naturaleza originaria, de una naturaleza indígena, ¿no? Y emitió una resolución apegada a ciertas líneas jurisprudenciales, ¿no? La sala regional lo aborda y esto creo que tiene algo muy bueno, ¿no? No se queda con lo genérico de empezar a abordar los temas desde el concepto genérico de comunidad indígena, ¿no? Esto que también podría ser una práctica discriminatoria, el tratar a todas las comunidades, a todos los grupos étnicos como si fueran comunidades indígenas, ¿no? Y este criterio, esta sentencia por eso es importante, porque nos permite ver cómo todos los tribunales o todos los que vayan a conocer de algún asunto en materia étnica, tienen que conocer a fondo la naturaleza de la población a la cual le van a resolver la controversia. Entonces, les digo que desde mi punto de vista, la sala regional hace un buen trabajo porque profundiza sobre la naturaleza de la comunidad, ¿no? Y dice, pues no es una comunidad indígena, sino que es una comunidad tribal. Ajá. Una comunidad tribal pues tiene una naturaleza más, digámoslo así, más nómada, ¿no? Más de transiciones territoriales, tiene una movilidad de sus asentamientos, cambian las prácticas de acorde con los cambios que van surgiendo, ¿no? Y desde ese enfoque dicen, son grupos separados, ¿no? Y entonces, pero ya cuando especifica la naturaleza de la comunidad, dice, a ver, las comunidades tribales no están reguladas ni en la Constitución del Estado, ni en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y como no hay una disposición que permita a los tribunales electorales conocer
sobre la materia tribal, los tribunales electorales no pueden resolver esta materia, ¿no? Y aquí viene un poquito toda esta historia que habíamos venido aprendiendo desde los años 90 y desde principios del siglo XXI, ¿no? Esta idea de que propiamente ni para los pueblos indígenas hay una disposición expresa, ¿no? Que diga que el tribunal es competente para resolver esa materia, ¿no? Esto ha sido una interpretación constitucional, ¿no? Del artículo que hizo la Sala Superior del artículo 17 constitucional y también del artículo segundo constitucional y del artículo 99 constitucional. Entonces, a partir de esta triangulación, artículo segundo, artículo 17 y artículo 99, es que el Tribunal Electoral se ha atribuido la función de resolver asuntos en materia de pueblos y comunidades indígenas. Ahora, lo que le dijo la Sala Superior a la Sala Regional en este recurso de reconsideración, una pregunta muy simple. ¿Por qué si a partir de una interpretación de estos 3 artículos que hemos venido resolviendo asuntos indígenas, por qué a partir de estos mismos 3 artículos no seríamos capaces de resolver lo relativo a comunidades equiparables? Pero fíjense, aquí viene la precisión de la Sala Superior. Dice la Sala Superior. A ver, el artículo segundo nos dice que en su primer apartado, ¿no? Nos dice que cuáles son los derechos políticos que tienen las comunidades indígenas. En el apartado B nos remite al resto de derechos sociales, culturales, económicos incluso, ¿no? De los pueblos indígenas. Y en ese último apartado, en el último párrafo, nos dice la Constitución que todos esos derechos que se anuncian en el apartado A y en el apartado B serán aplicables a todas las comunidades equiparables, que puedan ser equiparables a los pueblos y a las comunidades indígenas. Ahí está en el último párrafo del apartado B del artículo segundo constitucional. Y lo interesante de la sentencia del Subreg 157, pues es precisamente este ejercicio que hace la Sala Superior para argumentar o para justificar el por qué una comunidad tribal puede ser considerada como una comunidad equiparable. Y esto es, aquí está lo bonito de la sentencia, el control de la Constitución que hizo la Sala Superior en esta sentencia, ¿no? Porque si la Sala Superior no hubiera hecho este estudio, ¿no? De justificar la equiparación de una comunidad tribal a una comunidad indígena, podría ser que incluso desde la experiencia interamericana no hubiéramos tenido precedentes para conocer de este asunto, ¿no? Tal vez hubiéramos tenido que ir a la Corte Europea de Derechos Humanos o a la Corte Africana de Derechos Humanos, donde posiblemente ahí sí las comunidades tribales pues puedan tener una mayor presencia en los estados de esas regiones, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hizo la Sala Superior es buscar en la Constitución, ¿no? Una figura que le permitiera hacer una equiparación hacia las comunidades indígenas y poder resolver el asunto, ¿no? Entonces, lo que hizo la Sala Superior al final de la sentencia, pues es revocar la sentencia controvertida, ¿no? De la Sala Regional, decir que sí es competencia de la materia electoral el conocer estos asuntos, y fíjense, ratificó el criterio del tribunal local,
para decir que efectivamente es el Congreso el que debe de resolver de fondo esta materia, ¿no? Pero le metió un poquito más de contenido a la sentencia y dijo, lo que tiene que hacer en primer lugar el Congreso es realizar las consultas a la población de la comunidad para verificar que efectivamente sea de su interés el crear este nuevo contexto de derechos políticos para la comunidad, ¿no? Fíjense, aquí la comunidad empezó a explorar sus derechos desde el ámbito municipal, ¿no? Podríamos decir incluso desde el poder ejecutivo de la entidad federativa. Cuando generalmente la experiencia en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, ¿no? Nos dicen que la experiencia de las comunidades es empezar esta búsqueda de derechos no a través del poder ejecutivo, sino a través de las propias autoridades electorales, ¿no? Y las autoridades electorales, creo, por diversos protocolos de actuación en estos temas de pueblos y comunidades indígenas, pues tienen este protocolo de, en primer lugar, realizar la consulta a los integrantes de una comunidad para saber si están informados y realmente tienen el deseo de cambiar de sus sistemas normativos, ¿no? En beneficio de sus derechos político-electorales. Creo que si hubiera empezado por ahí la exploración de la comunidad, tal vez hubiera sido menos, hubiera requerido, ¿no? Menos interpretación, ¿no? Pero aquí digámoslo así, empezó por otra vía que no es la ordinaria, no es la común, ¿no? Pero justamente el haber empezado por este camino del ámbito municipal, ¿no? Pues empezó a despertar ciertas dudas, cierta incertidumbre de si estos derechos de las comunidades tribales están o no presentes en el derecho electoral mexicano, ¿no? Y fíjense, este asunto es a lo que se enfrentaron las comunidades de Oaxaca en los años 90, ¿no? Después de que se realizó la reforma constitucional al artículo cuarto constitucional en 1992, ¿no? Fíjense, en 1992, por primera vez en México, se pone en la Constitución política un rengloncito, ¿no? Que decía que la nación mexicana tiene el carácter pluricultural. Fue una reforma, si ustedes quieren, muy genérica, muy abstracta, que simplemente hacía un reconocimiento de la pluralidad cultural, ¿no? ¿Qué nos decía? Pues que hay muchos grupos poblacionales que tienen diferentes características y que todas ellas deben de ser respetadas y protegidas por el Estado mexicano, ¿no? No nos decía cuáles eran estas diferencias, cuáles eran esos derechos, quiénes podían ejercer esos derechos, quiénes iban a garantizar esos derechos, ¿no? Era una reforma que simplemente buscaba poner a México acorde con un movimiento internacional, con un movimiento mundial, ¿no? Que estaba pugnando por la protección de los pueblos y las comunidades indígenas en todo nuestro planeta. Pero el hecho es que estas poblaciones étnicas, por ejemplo, en Oaxaca, ya estaban muy despiertas, ¿no? Estaban muy activas en la materia política. Entonces, cuando llega la reforma, con pues una gran campaña de difusión, ¿no? De los derechos de la reforma, pues empiezan a surgir en Oaxaca, por ejemplo, muchas comunidades que dicen,
Bueno, ¿y cómo puedo ejercer estos derechos? ¿No? Y entonces empiezan las primeras sentencias en los tribunales electorales, ¿no? Por ejemplo, el caso Tlacolulita, que podría ser uno de de los primeros asuntos donde se empezó a analizar respecto de lo que quería decir esta reforma, ¿no? De 1992. Y las primeras reformas, perdón, las primeras sentencias respecto de esta interpretación del artículo cuarto era que las poblaciones indígenas pues gozaban de derechos para organizarse al interior de su comunidad, ¿no? Y por ahí, en los años 90, fue que empezamos a ver estas sentencias que decían, pues las comunidades pueden ejercer sus derechos políticos para la elección de sus cargos tradicionales, ¿no? De estos cargos que están al interior de la comunidad. Y empezábamos a proteger las elecciones al interior de las comunidades, ¿no? Fundamentándonos en este artículo cuarto constitucional. Después, fíjense, ya vendría la reforma de 2001, ¿no? Estamos hablando de nueve años después, íbamos a tener la reforma ahora al artículo segundo constitucional, ¿no? Donde ya el legislador ya iba a ser más preciso, más profundo en sus modificaciones a la Constitución, ¿no? Nos va a decir, por ejemplo, quiénes son pueblos indígenas, quiénes son comunidades indígenas y quiénes van a ser personas indígenas, ¿no? Esto es muy importante para todos los asuntos en estas temáticas. Fíjense, por un lado nos dice pueblos indígenas. Son todos aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿no? Fíjense, aquí el primer aspecto, el aspecto temporal, ¿no? Hay una conceptualización de lo indígena a partir de la colonización. Todo lo que fue antes de la colonización entraría dentro de lo que se va a conceptualizar como indígena, ¿no? Todo lo que pasó de la colonización hacia adelante va a tener una naturaleza mixta, ¿no? Entre lo indígena y lo español. Después, la importancia, fíjense, de que lo indígena conserve sus instituciones sociales, económicas, culturales, y aquí lo importante de nuestra materia, las políticas, ¿no? Esto es lo importante, porque las instituciones políticas propiamente van a ser estos sistemas normativos internos que les van a permitir organizarse para elecciones tanto al interior de su comunidad como hacia el exterior, ¿no? Es decir, cómo toman sus decisiones, cómo crean sus normas, cómo votan, cómo ejercen sus derechos político-electorales. Todo eso es lo que nos interesa saber al momento de decidir, de establecer que algo es indígena, ¿no? Ahora, comunidad indígena. Aquí el legislador también hace una diferencia de estos dos conceptos, ¿no? Y nos dice, son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, ¿no? Aquí ya, fíjense, aquí ya está el tema de la territorialidad. Las comunidades indígenas van a tener muy bien ubicado un territorio para sus asentamientos. Ajá. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que los pueblos indígenas, por ejemplo, pueden tener presencia en varias entidades federativas. Pero cuando vamos a hablar de una comunidad en específico, aquí lo más común es que estén en una sola entidad federativa, ¿no? Son muy raras las comunidades que llegan a tener alguna división política
entre entidades federativas, pero sí sí existen estas comunidades. Incluso también, ¿no? Hay pueblos indígenas que pueden estar en las zonas fronterizas, como en Guatemala o en Estados Unidos, ¿no? Que sus comunidades indígenas quedan asentadas en diferentes estados-nación, ¿no? Y a esos son los que vamos a llamar pueblos indígenas binacionales. Y aquí, y justo por esta posibilidad de que queden separados entre fronteras, ¿no? Es que el artículo segundo constitucional dice que es muy importante que estos reconozcan autoridades propias, ajá, en el Estado mexicano. Porque justamente en estos, por ejemplo, en estos pueblos binacionales, podría ser que las autoridades de un mismo pueblo indígena, pero de un asentamiento extranjero, pudieran estar teniendo una injerencia en la vida política de la comunidad que está asentada en el territorio mexicano, ¿no? Y esto es lo que no podemos permitir, ¿no? Lo que puede proteger el Estado mexicano es que la organización de las comunidades nacionales, a través de sus autoridades nacionales, puedan ejercer derechos establecidos en la Constitución y en las leyes del Estado que se trate, ¿no? O en el ámbito nacional. Después, ya sabemos qué es pueblo, ya sabemos qué es comunidad, y ahora también la Constitución nos dice que quiénes serán las personas indígenas o a quiénes se les reconocerá la pertenencia a estos dos grandes conceptos, ¿no? Y fíjense, el criterio que nos da la Constitución nos dice es la conciencia de identidad, de pertenencia a una comunidad o a un pueblo indígena, ¿no? Nos dice, esta conciencia de identidad indígena será el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican estas disposiciones. Esto es lo que en términos electorales se conoce como la autoadscripción simple, ¿no? Basta que Enrique diga que pertenece al pueblo de la Mixteca en el estado de Oaxaca, ¿no? Para que yo me pueda autoadscribir como indígena. Aquí ustedes pueden advertir, ¿no? Que puede haber cierta arbitrariedad de parte de las personas que se puedan autoadscribir indígenas, ¿no? Puede ser que yo no tenga ningún vínculo, que no pertenezca a la comunidad indígena, ¿no? Pero por obtener algún mejor derecho que otros, digo, me autoadscribo como indígena, ¿no? Fíjense, aquí voy a decirles algo bien importante. Para temas de procesos electorales, en la actualidad, esta autoadscripción simple, la verdad es que ya ha quedado en desuso, ¿no? Lo que opera en los procesos electorales es lo que ahora conocemos como la autoadscripción calificada. Es decir, para poder participar por una candidatura, para poder participar como representante de un partido político, generalmente se requiere de mayores requisitos que la pura conciencia de identidad indígena de una persona para que se le reconozca ese carácter, ¿no? Ahora, ¿para qué sí sirve por ejemplo, la conciencia indígena, la autoadscripción simple? Por ejemplo, para promover un escrito de demanda, ¿no? Y poder presentar un medio de impugnación. Para eso sí, el Tribunal Electoral basta con que tenga el pronunciamiento de la persona para que le dé el tratamiento de persona indígena. Ahora, acuérdense que veíamos en la sesión de los derechos políticos que los derechos políticos no son absolutos, tienen también ciertas limitantes, ¿no? Y aquí es donde este tema de la conciencia indígena también no es absoluta, no es, digámoslo así, incuestionable, sino que puede ser, ¿no? Cuestionada
por las partes que puedan participar en un litigio electoral, ¿no? Entonces, una vez que se presenta el medio de impugnación, fíjense lo que hace la Sala Superior, dice, bueno, aquí hay un medio de impugnación que está presentando una persona indígena, ¿no? Y empieza a aplicar los criterios procesales que beneficien con este carácter, ¿no? Pero después viene, ¿no? La publicación del escrito, viene la notificación a la autoridad responsable para allegarse de las consideraciones y los planteamientos de su defensa, ¿no? Y en esa defensa es cuando puede ser cuestionado el carácter de indígena de la persona que está presentando el medio de impugnación, ¿no? Pero fíjense, aquí la carga de la prueba no va a quedar a cargo de la persona que dice ser indígena. La carga de la prueba va a estar en quien diga que una persona no es indígena, ¿no? A esa persona, a los que nieguen el carácter indígena de una persona, serán a los que se les solicite la carga del... Fíjense, esto es, digamos, sería lo ideal, ¿no? Que las personas desde un principio hicieran manifiesto su carácter indígena. Pero hay muchas veces, hay muchos casos, y hubo un caso bien interesante en la Sala Regional Ciudad de México de un asunto que se resolvió en el estado de Guerrero, en una comunidad que se denomina Tecuanapan de Guerrero, ¿no? ¿Hay alguien de aquí que pertenezca a esta entidad federativa? ¿No? Ok. Bueno, es que si no me hubieran ayudado para platicar el asunto. Pero miren, Tecuanapan Guerrero es una zona que está, digámoslo así, en la que se involucran poblaciones indígenas y poblaciones afromexicanas. Entonces, ciertas personas de Tecuanapan acudieron al Instituto Electoral de Guerrero a solicitar que que se realizara la consulta a su comunidad para saber si se podía realizar un cambio de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos. Fíjense, aquí, y aquí voy a resaltarles esta palabrita, sistemas normativos internos, ¿no? No estamos hablando de sistemas normativos indígenas. ¿Por qué? Porque justamente puede ser que también haya otras poblaciones, como las afromexicanas, que puedan tener también sistemas normativos afromexicanos, ¿no? Entonces, como para crear un concepto genérico, les llamamos sistemas normativos internos. Ahora, ¿qué hizo el Instituto Electoral de Guerrero? Como les decía, hay un protocolo, ¿no? Y lo que se hace, pues, es levantar un sondeo del número de personas que habitan la comunidad, se definen cuántas mesas consultoras se deben de instalar en la comunidad para dar oportunidad de que todos participen, se prepara una serie de cuestionarios, ¿no? Que se van a aplicar el día de la consulta, ¿no? Hay un aviso a la comunidad para indicar que se va a realizar en tal día la consulta, ¿no? Y se lleva a cabo el ejercicio. El tema es que cuando se obtienen los resultados de la consulta, ¿no? Las respuestas, pues, no eran acordes con eso, ¿no? O sea, las personas que habían respondido a la consulta, pues la gran mayoría no se reconocían como indígenas, no hablaban lenguas indígenas, no querían el cambio a un sistema normativo indígena, ¿no? ¿Y por qué no lo querían? Pues por la sencilla respuesta que no eran indígenas, ¿no? Era una población afromexicana, la que estaba resolviendo la consulta del Instituto de Guerrero. Entonces, fíjense, ya una vez que llega a la sala regional, la impugnación
esta consulta y de la negativa de cambiar de sistemas normativos, ¿no? Pues lo que hace la sala regional, fíjense, es algo bien interesante, porque la sala regional empieza a documentarse, empieza a investigar a esta comunidad de Tecuanapan e identifica que efectivamente no se trata de una comunidad indígena, sino que se trata de una comunidad afromexicana. Y bueno, esto en primer lugar nos lleva al criterio de que se tiene que volver a realizar la consulta aplicando preguntas que tengan que ver con lo afromexicano y no con lo indígena. Y ustedes podrían decir, oye, pero pues podría ser lo mismo, ¿no? Lo indígena, lo afromexicano, lo originario, lo étnico, podrían ser como sinónimos de decirle pues, a una población, ¿no? De manera indistinta. Y fíjense que no, o sea, conforme han ido pasando los asuntos en materia electoral, cada vez nos damos más cuenta que esta concepción de lo indígena, la concepción de lo afromexicano, la concepción de, por ejemplo, los barrios originarios en la Ciudad de México, la concepción de lo tribal, ¿no? Son, digámoslo así, conceptos que de alguna forma están construyendo una autonomía en sus grupos poblacionales. Y desde esa autonomía, cuando se tratan de mezclar conceptos de una población con otra, la verdad es que son muy renuentes a aceptar esta incorporación de figuras, ¿no? Entonces hay que ir abordando a cada comunidad desde sus especificidades. Pero fíjense, aparte de ese criterio, lo importante de ese asunto de Tecuanapan es que la Sala Regional Ciudad de México estableció que cuando en un asunto no se haga de forma explícita una autoadscripción a una comunidad indígena o a una comunidad afromexicana o a una comunidad étnica, ¿no? Fíjense, aquí lo que dijo la Sala de Ciudad de México es que los tribunales o las autoridades que conozcan de esos asuntos en los que la materia, fíjense, la materia se vincule con sistemas normativos internos, debe de aplicar criterios que beneficien con carácter indígena a los promoventes. Esto es bien importante porque el criterio entonces es, no solo se debe de aplicar el criterio de identidad por la conciencia, ¿no? de las personas, sino también puede ser por la materia de los asuntos, ¿no? Y aquí es, este criterio me parece bastante interesante. Pero a ver, una vez que ya la Constitución nos dice quiénes son comunidad, quiénes son pueblo y quiénes son personas, viene algo bien interesante en la Constitución mexicana, porque a cada uno de estos conceptos, o al menos desde dos vertientes, la individual y la colectiva, ¿no? La Constitución política va a reconocer ciertos derechos que se ejercen de forma colectiva, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la autonomía, al autogobierno, a la libre determinación, ¿no? Son derechos que se ejercen desde la comunidad, desde los órganos, digámoslo así, órganos colectivos, ¿no? Desde las asambleas comunitarias principalmente. Y el autogobierno, pues es básicamente el establecer, ¿no? La estructura de gobierno, establecer digamos así, las instituciones que van a servir para desarrollar la función administrativa en las comunidades indígenas, ¿no? La libre determinación, esto es decir, la creación de las normas. La creación de las normas comunitarias, ¿no? O que van a regir la vida de las poblaciones indígenas, pues están construidas desde la colectividad.
Y aquí hay un criterio bien interesante del Tribunal Electoral que reconoce a las asambleas comunitarias como un órgano legislativo en los pueblos y las comunidades indígenas. Ajá. Y fíjense, y por la forma en cómo operan los sistemas normativos internos, ha establecido el Tribunal Electoral que la modificación o creación de normas por pueblos y comunidades indígenas se pueden realizar el mismo día que se vaya a llevar a cabo la asamblea comunitaria. Porque justamente ese es el órgano, ¿no?, que puede crear las normas que van a regir a la comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay un mandato de la sala superior para que un pueblo, una comunidad modifique una práctica discriminatoria, ¿no? Generalmente lo que hace el Tribunal Electoral es decirle, bueno, para tu siguiente proceso electoral tendrás que aplicar el nuevo criterio, ¿no?, que aprobado por tu asamblea comunitaria. Entonces, cuando la comunidad avanza rápido, ¿no?, y construye los acuerdos y puede llevar a cabo una asamblea previa, pues se puede realizar unos días antes o unos meses antes de que el día de la asamblea comunitaria para elegir a los nuevos integrantes de sus autoridades tradicionales. Pero si no se puede antes, el mismo día de la asamblea comunitaria se puede hacer el cambio del sistema normativo e incluir a los grupos que habían estado siendo discriminados, ¿no? Esto es bien importante porque a diferencia de nuestro sistema de partidos políticos, pues necesitamos que las reformas sean 90 días antes, ¿no? Que queden fijas antes de que empiece el proceso electoral para saber, para que todos los sectores políticos pues tengan las reglas claras del proceso electoral, ¿no? Aquí vamos a ver que tenemos esta naturaleza en particular. Ahora, también vamos a ver que en este artículo segundo constitucional está establecido el derecho de que podríamos pues interpretar ahora como un derecho que hoy podríamos llamar autogobierno, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que parte de la autonomía y de la libre determinación como un paso más adelantado, ¿no?, que tienen las comunidades indígenas y poder hacerse cargo de pues toda la función administrativa de su comunidad, ¿no? Ahora, también aquí hay derechos particulares o derechos individuales para las personas. En particular, básicamente es que se habla del derecho a elegir, ¿no? De acuerdo con sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de mujeres en condiciones de equidad. Fíjense, aquí ya empieza también un poquito lo particular de este artículo segundo constitucional, que empieza a ver hacia adentro de la comunidad, pero también ya empieza a tener una visión externa a la comunidad, ¿no? Y aquí principalmente es que vamos a empezar a ver cómo el artículo segundo empieza a crear ciertos espacios en el ámbito municipal para que las comunidades indígenas tengan representantes en los ayuntamientos, ¿no? Y estas dos elecciones, las internas y las municipales, nos dice este artículo segundo constitucional, tendrá que ser de acorde con sus usos y costumbres, ¿no? Estos usos y costumbres, pues es lo que actualmente ya lo denominamos sistemas normativos internos. Pero ahí sí es un concepto equiparable. Después, también en esta reforma de 2001 nos dice la fracción octava del apartado A, dice acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, ¿no?
Y dice, y se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Y aquí es donde, pues propiamente el Estado mexicano, ¿no? Y esto acorde con lo que decíamos la sesión pasada, tiene una obligación el Estado mexicano de garantizarles el acceso a la jurisdicción del Estado. Aquí no nos dice qué tribunal es el que va a conocer de este artículo constitucional, ¿no? Simplemente nos dicen tendrán acceso a la jurisdicción. Y en ese sentido, pues, y también que tienen nuestro sistema político, pues tenemos tribunales por materia, ¿no? Los administrativos, los agrarios, los fiscales, los electorales, ¿no? Ciertas materias que están ahí en la distribución de nuestros órganos jurisdiccionales. Y por ahí, pues cada tribunal va teniendo su competencia por materia, ¿no? Para resolver asuntos. Pero fíjense, después se ha ido dando un paso, principalmente en los tribunales superiores de justicia, para crear juzgados indígenas, juzgados especializados en atender a estas poblaciones. También, por otro lado, en materia de derechos político-electorales, pues con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996, pues empezamos también un camino donde los derechos políticos, y aquí incluimos pues a los del artículo segundo constitucional, empezamos también a conocer de estas poblaciones, ¿no? Pero bueno, ahí les digo, es una interpretación que se hace de este artículo, ¿no? De esta fracción de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, ¿no? Por lo que toca a la materia indígena, y el artículo 99 que tiene que ver con los derechos político-electorales, ¿no? De votar, ser votado, afiliarse y asociarse. Entonces, hasta ahí, digamos, creo que sería lo más relevante de la reforma de 2001 en materia constitucional. Estos temas que se han resuelto a partir del 2001, ¿no? Pues justamente el criterio que ha prevalecido en el Tribunal Electoral es darles cada vez más una inclusión política a las comunidades indígenas, ¿no? Se ha tratado, ¿no? de fortalecer todas estas definiciones de pueblo, comunidad, personas indígenas, ¿no? Se ha dado certeza de sus derechos colectivos, por ejemplo, en el pueblo guarijío, ¿no? Un pueblo que estaba luchando contra la construcción de una presa, no le reconocían en la entidad federativa de Sonora su personalidad jurídica de persona moral, ¿no? No se le permitía interponer ciertos amparos, ¿no? Y tuvieron que venir al Tribunal Electoral para que se les reconociera o que se les declarara la certeza de derechos colectivos. También, por ejemplo, el tema de la identidad, ¿no? Desde las diferentes sentencias que ha emitido la Sala Superior, se ha ido apretando en ciertos ámbitos de lo político electoral la necesidad de aplicar con más rigor este criterio de la identidad indígena, principalmente en la postulación de candidaturas indígenas por mayoría relativa o por representación proporcional, ¿no? Pero fíjense, también a pesar de que se les aprieta, digamos, los requisitos para poder verificar esta identidad indígena a través del vínculo con su comunidad, ¿no? Una vez que ya se verifica esto, ¿no? Lo que se ha tratado es que esas personas que sí están siendo postuladas como representantes indígenas tengan la certeza de que van a ocupar los cargos que están reservados para esta categoría o para este grupo vulnerable, ¿no?
Ha ido creciendo el criterio en el sentido de cada vez más darles mayores lugares en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el límite que se ha planteado, ¿no?, para ir aumentando los números de representantes? Pues llegar a un porcentaje similar al de su población, ¿no? Si estamos hablando que la población indígena tiene un 22%, 23% de la población nacional, ese porcentaje de población lo tienen que tener en la Cámara de Diputados, ¿no? Con un 23% de representantes en la Cámara de Diputados. Vean, ahí es donde se ha tratado de ir potencializando esos derechos, ¿no? Pasamos simplemente, por ejemplo, hablando de la libre determinación, de ver a los sistemas normativos internos como estos sistemas, pues digámoslo así, arcaicos, rígidos, ¿no? A verlos como una equiparación de leyes electorales. El criterio de la Sala Superior es que todos los sistemas normativos internos son equiparables a normas electorales, a leyes electorales, ¿no? Y en ese sentido, al tener el carácter de leyes electorales o de normas electorales, pueden ser susceptibles de inaplicación por ser contraria a aspectos constitucionales y convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si una práctica al interior de las comunidades indígenas genera discriminación, viola derechos político-electorales de ciertas personas que viven en su comunidad, esos sistemas normativos pueden ser declarados inconstitucionales o inconvencionales y pueden inaplicarse para un determinado proceso electoral. ¿Existen estos criterios? Sí. Por ejemplo, mujeres indígenas. Hasta hace 2 o 3 años, ¿no?, era muy frecuente encontrar muchas comunidades indígenas que no permitían votar a las mujeres, ¿no? Y no las permitían votar porque, digámoslo así, era parte de su sistema normativo interno de una forma explícita, ¿no? Las comunidades decían, no, es que aquí no votan las mujeres, o aquí no pueden votar las mujeres, porque los que votan pues son los jefes de familia, las personas que trabajan las tierras ejidales y que están en otros comités agrarios, en comités ejidales, ¿no? O, por ejemplo, solo pueden votar las personas los hombres que están casados, ¿no? Digamos así, había otras formas de discriminación que estaban subsumidas en ciertos criterios que regían en las comunidades indígenas. Entonces, justamente lo que fue haciendo el Tribunal Electoral fue, una vez que las personas hacían visibles estas discriminaciones, ¿no?, pues lo que se buscaba es que las comunidades también fueran armonizando sus sistemas normativos con los derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución, ¿no? Y poco a poco las mujeres indígenas se iban incorporando a las asambleas comunitarias. Otro aspecto que, por ejemplo, también ha sido muy debatible es, por ejemplo, el tema de la universalidad del voto, ¿no?, que veíamos también la sesión pasada. Decíamos, todos tienen el derecho de votar y de ser votados. Y bueno, a nivel de sistemas de partidos políticos, pues sabemos que todos los que tenemos credencial para votar, ¿no?, y que aparecemos en la lista nominal y que tenemos una casilla cerca de nuestro lugar de vecindad, ¿no?, pues podemos ejercer nuestros derechos político-electorales de votar. Ahora, en el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, acuérdense que la definición constitucional dice que la comunidad es aquella unidad, ¿no?, unidad que está asentada en un determinado territorio. Y ese concepto está muy enmarcado o está muy arraigado en las comunidades indígenas.
Y entonces, por ejemplo, generalmente los que votan en las asambleas comunitarias son, por ejemplo, las personas que radican en la cabecera municipal. Pero todas las personas que viven en las rancherías, ¿no? En las agencias, que están fuera de las cabeceras municipales, muchas veces no pueden participar en la vida política. Y el argumento es muy simple, pues es que estas personas ya no aportan trabajo comunitario, ya tienen sus propias autoridades locales, ¿no? Ya no dependen de la comunidad de la cabecera. Lo que probablemente les están diciendo, bueno, pues es que ahora tú tienes que ejercer tus derechos en tu comunidad, ¿no? En tu localidad. Y bueno, lo que se ha tratado, ¿no? de hacer desde la sala superior es tratar de ir generando vínculos entre las cabeceras y las rancherías, las agencias, para que se puedan incorporar en las asambleas comunitarias, ¿no? Y así podríamos ir poniendo muchos ejemplos, compañeros. O sea, puede haber discriminación, por ejemplo, por escolaridad, ¿no? Justamente todos esos criterios que les decía la sesión pasada, que pueden ser factores, digamos así, convencionales, que permiten reglamentar los derechos político-electorales. Las comunidades indígenas también ocupan estos criterios de género, de vecindad, de escolaridad, de edad, ¿no? Por ejemplo, para decir quiénes votan y quiénes no votan en sus asambleas comunitarias. En edad, por ejemplo, hay comunidades que empiezan el sistema de cargos, ¿no? Los más básicos, a partir de los 14 años o 16 años. Y desde esa edad, los jóvenes ya empiezan el sistema de cargos tradicionales y empiezan su vida política en la comunidad. Pero fíjense, también estas comunidades dicen, el sistema de cargos, ¿no? Tiene un límite, tiene esta temporalidad de inicio y de fin, y una vez que las personas ocupan el cargo de mayor jerarquía, quedan liberados de sus obligaciones políticas. Y la forma de liberarlos de sus obligaciones políticas es limitar sus derechos político-electorales. Es decir, bueno, tú ya cumpliste con el sistema de cargos, entonces ya no puedes ser votado en nuestra comunidad, ¿no? Esto es constitucionalmente válido, ¿no? O es constitucional cuando la Constitución nos dice, ¿no? Que los derechos político-electorales se tienen a partir de los 18 años en adelante. Estos temas ahí los ha analizado la sala superior, ¿no? Y es muy fuerte el debate constitucional porque por un lado, ¿no? La sala superior o en general el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de sus criterios es que debe de tratar de influir lo menos posible en la modificación de los sistemas normativos, ¿no? Pero por otro lado está un derecho humano, un derecho universal, si se quiere, de gozar de los derechos político-electorales. Y entonces, el criterio que se ha mantenido es que se permita votar de una forma voluntaria a las personas que quieran seguir ejerciendo sus derechos político-electorales, ¿no? Pero fíjense, aquí lo deja a voluntad de las personas, a voluntad de que la persona manifieste su interés de seguir participando en la vida democrática de la comunidad, ¿no? Es decir, respetar la decisión de la comunidad, ¿no? De establecer límites a sus derechos político-electorales, siempre y cuando la persona esté, digámoslo así, de acuerdo con este criterio.
Ahora, en 2015, fíjense, 14 años después, tuvimos otra reforma a este artículo segundo constitucional. Y en esta reforma de 2015, aquí ya se estableció de forma explícita que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a desempeñar y acceder a los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Y fíjense, algo más preciso de la Constitución. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales, ¿no? Aquí ya de forma explícita están los derechos político-electorales para personas indígenas, ¿no? Y principalmente, pues les digo, para el ámbito municipal. Después vienen una serie de reformas que tienen que ver con coyunturas de lo que está pasando en el sistema de partidos políticos, ¿no? E incluso de los sistemas políticos en algunas entidades. 2016 se reforma el Distrito Federal y se convierte en Ciudad de México. Y aquí algo bien importante, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la existencia y el ejercicio de derechos para pueblos y comunidades indígenas que estén asentadas en la Ciudad de México. Pero fíjense bien, algo bien interesante en esta entidad, que va a ser también la diferenciación de estas poblaciones indígenas con los barrios originarios de la Ciudad de México. También les va a dar un tratamiento específico a los barrios originarios, ¿no? Incluso creo que los barrios originarios en cuestiones étnicas creo que tienen mayor peso que lo indígena en esta entidad federativa, ¿no? Incluso, por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con participación ciudadana, con ejercicios democráticos directos, ¿no? Como los plebiscitos, la consulta del presupuesto participativo, todos esos mecanismos tienden a reconocer las figuras que se ejercen históricamente en los barrios originarios. Fíjense, se hizo esta ley de presupuestos participativos y se quería crear una figura homogénea para todas las alcaldías que iban a hacer estas instancias de consulta en las alcaldías para poder definir los presupuestos participativos. Y dentro de esa reforma pasó un poquito lo que pasó con el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? El legislador dijo, pues ahora todo lo de la Ciudad de México se va a regir por estos comités de consulta, ¿no? Y se eliminaron los comités de barrios originarios, que eran los que venían realizando estas prácticas de democracia directa. Se impugnaron los asuntos en la sala superior, ¿no? Y efectivamente se echaron para atrás estas disposiciones normativas y se estableció que en el caso de los barrios originarios se tenían que retomar las instituciones que regían en los barrios originarios, ¿no? Porque de otra forma los nuevos comités que se buscaban implementar en los barrios originarios, pues venían a destruir pues toda esta tradición de participación democrática de los barrios originarios, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante esta reforma de 2016 en la Ciudad de México. También, pues aquí se retoma el tema de las consultas, principalmente para la elaboración de los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Que siempre se tienen que tomar en cuenta los pueblos indígenas. 2019, dos grandes reformas, una en materia de paridad de género, ¿no? En el ámbito de los municipios. Y creo una más importante por lo que toca a las cuestiones étnicas,
es la creación del apartado C al artículo 2 constitucional, ¿no? El reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas, ¿no? Como titulares de todos los derechos que se prevén en el apartado A y apartado B de la Constitución. Y este tema, fíjense, es bien interesante, ¿no? Porque bien vino a explicitarnos, ¿no? Algo que desde 2001 teníamos la duda, ¿no? El legislador en 2001 dejó ahí la figura de comunidad equiparable. Lo que nos dijo el legislador con esa figura es que había otros grupos que no habían sido visibilizados o que no estaban organizados, digamos, políticamente para ejercer derechos políticos, pero que en algún momento podían surgir en la vida pública del Estado mexicano y que teníamos que protegerlos, ¿no? O proteger sus derechos políticos. Y hubo muchos casos, ¿no? Comunidades de sordomudos, comunidades menonitas, que buscaban, ¿no? Justamente hacer uso de esta comunidad equiparable. Y no había sucedido este fenómeno. Hasta 2019, ¿no? Que explícitamente ahora sí ponemos en la Constitución una nueva comunidad, una nueva población que tiene derechos político-electorales. Entonces hay que protegerlos desde lo constitucional. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasaba con estas comunidades afromexicanas, ¿no? Si desde la colonización, por ejemplo, ahí fíjense conceptualmente, desde la colonización, que fue el momento en el que vienen con toda la invasión a hacer el trabajo de esclavitud, ¿no? Pues empieza su conformación, ¿no? Y cómo se empiezan a formar sus sistemas normativos, cómo empiezan a agruparse en una comunidad, ¿no? Hasta llegar a el establecimiento en la Constitución política, pues justamente a través de la aplicación de ciertos tratados, ¿no? Internacionales. Aquí también, fíjense, para los temas de las comunidades afromexicanas o afrodescendientes, ¿no? Como se aborda desde el ámbito mundial o internacional, pues es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, todas las sentencias que emite la Corte Africana de Derechos Humanos, ¿no? Para derechos de estas poblaciones. Y bueno, todo esto, ¿no? Ha sido como la evolución histórica en la Constitución. Es todo lo que en términos generales creo que ha venido protegiendo el Tribunal Electoral, ¿no? Y el debate, fíjense, de estos derechos es que el legislador en esta materia tuvo, no sé si tuvo lo bueno, lo negativo, ¿no? De decir que estos derechos se explicitarán en las constituciones locales y los congresos locales serían los que iban a decir cómo se iban a ejercer estos derechos. ¿Y por qué digo que es ambiguo, ¿no? Si fue positivo o negativo esta naturaleza? Porque esto ha generado que en todo el territorio mexicano, a pesar de tener una desigualdad de integración de comunidades y pueblos indígenas en todas las entidades federativas, ¿no? Pues también a partir del trabajo legislativo también se generan ciertas desigualdades jurídicas, ¿no? Porque los congresos locales regulan de manera distinta estos derechos, ¿no? Hay estados, por ejemplo, que los legislan a fondo, ¿no? Establecen derechos de sistemas normativos internos, establecen procedimientos para cambiar el sistema normativo interno, establecen competencias en autoridades electorales,
establecen la periodicidad de las elecciones en las comunidades indígenas, reconocen incluso pueblos indígenas, incluso pues, de forma explícita mencionan a los pueblos que se asientan, que pertenecen a su entidad, y también a los pueblos que si bien no pertenecen a su comunidad, también serán protegidos, ¿no? Entonces, y por otro lado, hay otras entidades federativas que los regulan de forma más genérica, ¿no? Tal vez como en la reforma de 1992, donde dice, pues, en la entidad, por ejemplo, una entidad pequeña, ¿no? En Colima, ¿no? Por ejemplo, se reconoce el carácter pluricultural, ¿no? Pero estas diferencias pues luego hacen, ¿no? Que haya muchas omisiones o lagunas jurídicas que generen incertidumbre en la protección de los derechos, ¿no? Y el criterio del Tribunal Electoral creo que tiene que ver con un poco la jerarquía normativa, ¿no? A ver, si estamos hablando de un derecho local, ¿no? Y lo primero que hacen los tribunales es buscar en la Constitución, buscar en las leyes locales. Si no están en las leyes locales o en la Constitución local, entonces nos vamos a un siguiente nivel normativo, ¿no? Y empezamos a explorar este derecho en en el sistema normativo federal, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo lo ha interpretado la Constitución este derecho? Luego, si en ese ámbito normativo no encontramos la regulación, fíjense, viene el apoyo primero de los estudios especializados en pueblos indígenas. Entonces, lo que sigue, ¿no? Una vez, si no encontramos respuesta normativa, empezamos a buscar una fundamentación doctrinal, ¿no? Una fundamentación de especialistas en pueblos y comunidades indígenas para, fíjense, identificar la existencia de sistemas normativos internos y saber cuáles son las reglas que operarían de forma práctica en esas comunidades. Y acuérdense que les decía hace un momento, ¿no? Que los sistemas normativos internos son equiparables a leyes electorales. Entonces, ya con ese pronunciamiento de peritos en antropología o peritos jurídicos internacionales que conozcan la comunidad, por ejemplo, se puede ir identificando el sistema normativo, todas las características, ¿no? Los elementos que puedan privar en esa comunidad. Pero hay veces, ¿no? Que ni en las constituciones locales, ni en la federal, ni en el ámbito doctrinal hay información respecto de esta comunidad, ¿no? Y entonces, empezamos, cuando acabamos con estos niveles locales y federales, empezamos a ver hacia lo regional, ¿no? Empezamos a ver los criterios de la Corte Interamericana, los criterios de la Corte Europea, los criterios de la Corte Africana, ¿no? Los criterios incluso que hay en los tribunales electorales de América Latina, ¿no? Ya estos precedentes latinoamericanos, la verdad es que son muy importantes en la impartición de justicia. Y empezamos a buscar puntos coincidentes en todos estos niveles de gobierno, ¿no? Y bueno, al final creo que con este control de constitucionalidad y convencionalidad, algo que podemos ir concluyendo, ¿no? Como parte de este módulo, es que existe un derecho indígena, ¿no? En nuestro sistema electoral mexicano. Y este derecho indígena, aquí hay una propuesta de definición, ¿no? Que es el conformado
por los distintos sistemas normativos generados por los pueblos originarios y las comunidades que lo integran y que junto con el derecho formalmente legislado integran el sistema jurídico mexicano, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que las normas que puedan ser aplicadas a estas comunidades, a estos pueblos, deben de ser la armonización, la sistematización, la vinculación de los sistemas normativos que se dan por las propias comunidades indígenas, las que se dan en los poderes legislativos y los criterios jurisdiccionales que se dan en el ámbito nacional e interamericano. Creo yo que sí, con esos sistemas logramos armonizarlos, incluso cotejarlos, ¿no? Estaríamos dando paso a un derecho indígena, a un derecho electoral indígena, ¿no? Creo que por ahí esto es posible construirlo si partimos de esta visión, ¿no? Y ahora, una característica adicional de este derecho indígena sería principalmente, la característica principal sería el de ser un derecho progresivo. ¿Esto por qué lo digo? Porque generalmente la tendencia del Tribunal Electoral es que los derechos políticos que van ganando las comunidades y los pueblos indígenas no puedan ir para atrás, ¿no? Si no es la voluntad de los pueblos indígenas los que quieran echar marcha atrás en sus derechos, ¿no? ¿Esto cuándo sucede? Por ejemplo, si en una determinada comunidad que en 1999 era una comunidad netamente indígena o 100% indígena, ¿no? Y con el paso de la urbanización y con el paso de los años, la construcción de unidades habitacionales, ¿no? El número de la población indígena ha quedado en una minoría, ¿no? Y crece la mayoría de la población con la característica de no ser indígena, pues se corre el riesgo de que esas mayorías, ¿no? Por ejemplo, sean las que soliciten que se echen para atrás los sistemas normativos internos. Y esto podría afectar pues, directamente todo lo que han ganado los pueblos indígenas. Y entonces el criterio generalmente es progresividad, ¿no? Que sean los propios pueblos indígenas los que digan hasta dónde quieren llegar sus derechos político-electorales o cuándo echarse para atrás. Por ejemplo, en Oaxaca existe la posibilidad de que los pueblos indígenas cada año o cada que vayan a tener elecciones, ¿no? Pues decidan si van a votar por sistemas normativos internos o por sistema de partidos políticos. Es una libertad total que tienen de decir queremos este o este, ¿no? Pero, fíjense, aquí volvemos a partir de la voluntad de los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, esto, digámoslo así, lo voy a dejar por hasta aquí el día de hoy, ¿no? Y si se dan cuenta, propiamente hablamos del derecho constitucional, ¿no? De la construcción desde lo constitucional de los derechos político-electorales y cómo se han ido conformando desde el trabajo legislativo y desde el trabajo jurisdiccional, ¿no? Y lo importante creo yo, de esta sesión, y por eso empecé con el asunto de 2022, es que por más que avancen los años, ¿no? Nos podemos enfrentar a un tema tan novedoso, ¿no? Que pueda ser que los mismos tribunales no sepan si es una competencia electoral o si es una competencia de derechos político-electorales y dejarlo en la incertidumbre de decir, le toca al ayuntamiento, le toca al Congreso, le toca al Tribunal Electoral local, le toca al Tribunal Federal, ¿no? Hemos avanzado más de 22 años, ¿no? En este camino de los derechos político-electorales desde lo constitucional
y las novedades, los temas coyunturales en materia político-electoral siguen surgiendo, ¿no? Les decía que en el proceso electoral 2021, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas solicitaban elegir a sus diputados locales a través de sistemas normativos internos y no por sistema de partidos políticos, ¿no? Pero ese tema se los comento el día de mañana, ¿no? Cuando analicemos el caso Yatama contra Nicaragua. Si le pudieran echar un ojito a esa sentencia de Yatama contra Nicaragua, sería fabuloso, ¿no? Y yo por mi parte traería el asunto de Tlaxcala y del Estado de México, que fueron las entidades donde surgieron estas solicitudes. Bueno, ahora, pues no sé si ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, ¿no? Ricardo, Mesli dicen que no. Raúl, tú tampoco, ok. Bueno, a Diego no lo veo, pero tú también, Jesús, no tienes comentarios. Pues bueno, miren, les agradezco mucho su tiempo. Espero que haya sido interesante estos temas constitucionales. Y la próxima sesión, que entiendo es el día de mañana, iremos haciendo un cotejo, ¿no? de estos derechos que ya mencionamos con los precedentes que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hay muchos asuntos, principalmente vamos a ver el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Que habla sobre los sistemas de partidos políticos versus otras formas de acceder a cargos públicos. El caso Escuez Zapata contra Colombia, ¿no? Es un asunto que habla sobre la formación de los liderazgos indígenas en pueblos originarios, también sobre derechos políticos, ¿no? Y bueno, otros asuntos que van a permitirnos ir viendo la relación constitucional con la convencionalidad, ¿no? Eh, entonces, y el día de mañana vamos a cerrar un poquito con la conclusión final de cómo se ejerce el control de convencionalidad en pueblos indígenas en sede nacional y cómo también desde la Corte Interamericana también hay un estudio de lo constitucional para resolver asuntos genéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ser bien interesante ver cómo lo mexicano o lo regulado en la constitución política, junto con el resto de países latinoamericanos, puede ir creando un patrón de homogeneidad de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Pero eso lo dejamos para mañana. Pues bueno, si no hay más, compañeros, pues sería todo. Les agradezco mucho. Tengan una buena tarde y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Jesús.